Vamos a abrir en Génesis, en el libro de Génesis 1:26, y la palabra de Dios nos dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Con estas palabras vamos a doblar nuestras rodillas, a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, estamos pidiéndote, suplicándote, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos puedas guiar para escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Queremos pues pedirte, Señor, que al hermano Belman que va a exponer tu palabra, tú le abras la mente y el entendimiento, Señor, para que no sea el quien hable, sino que sea un instrumento tuyo, Señor. Que tú puedas usarlo en esta mañana para tocar los corazones que están de piedra, Señor, y puedas convertirlos en corazones de carne, y podamos escuchar tu dulce voz llamándonos en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Hermanos, es un gozo estar en la casa de Dios. Yo veo algunas sillas vacías, hermano. Espero que los que no están sentados en las sillas hayan ido a obra misionera. Y que después tengamos que poner más sillas para que se sienten los que vengan. Alabado sea el Señor. Amén. Mis queridos hermanos, esta mañana quisiera invitarles a inclinar tus rostros para orar. Querido Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, así como somos, Señor, llenos de dificultades, llenos de tal vez de pecado, de miseria, llenos de desánimo, llenos también, Señor, de aflicciones. Pero estamos aquí delante de tu presencia porque sabemos que a tus pies todas las cosas saldrán para bien. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Padre Santo, te ruego tu presencia en el amor de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, esta mañana a veces me tocan los sermones muy difíciles, ¿verdad?, de explicar, porque en realidad cuando se hablan de estas cosas, hermanos, a veces son mal entendidas y a veces no las queremos oír. El sermón de esta Mañana, hermanos, se compone como de 4 o 5 letras. Tenemos la letra T, la letra C, la letra A y la letra M. Ustedes dirán, ¿eso qué significa? Pues en el transcurso del sermón ustedes van a entender esas letras. ¿Ok? Esta mañana, hermanos, quiero hablarles de algo muy importante que tiene que ver no solamente en la vida espiritual, sino tiene que ver también en la vida personal de cada uno de los que estamos acá y en la vida personal de cada ser humano que está alrededor nuestro.
Y eso es, hermanos, la mayordomía. Eso es también la administración, es también el cuidado del tiempo, el cuidado también de nuestro cuerpo. ¿Encontraron ahí las letras que mencioné al principio? ¿Verdad? Tendremos la A, que es la primera del abecedario. La A la aplicamos en administración, ¿verdad? La M la acomodamos en mayordomía. Y al ir adelante vamos a entender por qué. Pero también la T, hermanos, se usa en varias cosas. La T se usa en tesoros, se usa en tiempo y se usa también en talentos. De eso vamos a hablar esta mañana, hermano. Pero voy a empezar con una historia que cuenta aquí. Dice que había un señor llamado de apellido Moore. Él tenía una finca, pero por su trabajo él era profesor. Y cuando él se fue, no hubo quien cuidara la finca. Así que se echó a perder la finca, los arbustos, la hierba creció. Y dice ahí que el señor Moore estaba buscando a alguien encargado para atender su finca. Entonces hizo un concurso para ver quién era apto para atender su finca. Ah, mis hermanos, pero dentro de los que llegaron, el señor Moore puso su vista en un hombre llamado Frank. Y él fue el elegido para llegar a ser el administrador de la finca del señor Moore. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? El mayordomo que el señor Moore escogió, al siguiente día que él recibió la orden de ser el administrador de la finca, él tomó a toda su familia y se mudó a la finca. Hermanos, dice aquí la historia que la finca estaba desordenada. Los árboles de frutales se habían muerto porque no habían tenido quien los cuidara. Los animales habían ocupado el galpón donde se almacenaba todos los víveres que tenía el señor o que producía la finca. La maquinaria dice que estaba inservible, sin engrasar, sin nada. Entonces dice ahí la historia que Frank, al llegar a la finca, inmediatamente se pusieron a trabajar. A la semana dice que el señor Moore llegó a echarles una visita. ¿Y cuál fue su sorpresa, hermano? Dice que los animales fueron acomodados a su hábitat natural. El galpón estaba completamente limpio. La maquinaria que no funcionaba estaba bien engrasada y al 100% para ser trabajada. El señor Moore quedó completamente entusiasmado porque vio que el mayordomo que había escogido era un hombre responsable. Pasó el tiempo, ¿verdad? Y su finca empezó a progresar, el pasto bien cortado, se miraba el pasto verde que había sido tratado con cariño, ¿verdad? Entonces, dice que Frank tomó unos mandarinos o naranjas que habían en la huerta para que comiera su familia. Pero a la siguiente vez que el señor Moore llegó, Frank le dijo: señor Moore, tengo algo que decir. Dijo el señor Moore: bueno, ¿cuál es? Mire, dice, tomé unos frutos de la huerta para alimentar a mi familia, pero estoy dispuesto a pagárselo. El señor Moore se quedó sorprendido y le dice a Frank, tú no tienes que pagarme nada. Tú puedes alimentarte y tomar todo lo que hay en la finca. Pero miren una cosa, hermano.
Frank entendía que él no era el dueño de la finca. Y de eso vamos a hablar esta mañana, hermanos. Cuando Dios formó al hombre, a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén y los puso como encargados, como mayordomos de la creación del Señor. El texto que leímos de Génesis 1:26 dice que Adán fue hecho para señorear en todos los animales de la tierra, del mar y las aves de los cielos. ¿Qué significado tiene esto, hermano? ¿Qué llegó a ser Adán en el huerto del Edén? Un administrador, un buen mayordomo. Pero lamentablemente, hermanos, ese mayordomo falló. El Señor había puesto un determinado stop, vamos a llamarle así, en el huerto del Edén. El Señor le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles tú puedes comer, como le dijeron a Frank. Tú puedes comer de todo. Pero el dueño se reservaba un árbol. De ese árbol dice: no comerás de él, ni siquiera lo tocarás, porque el día que de él comas o lo toques, ¿qué dice ahí? Morirás. Hermanos, el enemigo astuto se acercó a Eva, ¿verdad? En un momento que ella se separó de su esposo. Pero saben una cosa, la separación de Eva, hermano, no fue simplemente una separación normal. Ella se fue hacia el árbol y a contemplarlo, vio que los frutos eran codiciables, buenos para comer. Mis hermanos, pero ¿qué había en el árbol? ¿Habían solo frutos? ¿Qué había en el árbol, hermano? La serpiente, hermanos. Aquella serpiente antigua que se llama Satanás. Y le dice a Eva: con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol. ¿Era verdad que eso había dicho Dios? No, Él había dicho de todos los árboles del huerto comer. Y entonces les dice: pero Eva nos dijo que de ese árbol no podemos comer porque vamos a morir. Y Satanás dice: no moriréis. Mas sabe Dios, dice, que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Estaba diciendo la verdad Satanás? Sí, porque el hombre y la mujer conocieron el bien y el mal, solo que para desgracia de ellos. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero ellos no se miraban desnudos, porque el manto divino de inocencia los cubría, hermano. Pero cuando ella tomó del árbol y ofreció a su marido, ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros los hombres pecamos por conveniencia. Pecamos por conveniencia. Porque él supo al momento que Eva tomó el fruto y se lo llevó: ¿qué has hecho, mujer? Y él dijo: por amor a ti, yo voy a comer también. ¿Qué incluía eso, hermano? Incluía que Adán, desde el momento que recibió a Eva, hermanos, la amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar su vida por ella, a perderse junto con Eva. ¿Que no podía Dios hacer otra mujer quizás más hermosa que Eva? Claro que sí podía. Pero posiblemente Adán se puso a pensar: bueno, ya me quitaron una costilla para hacer esta, ahora me van a quitar la otra para hacer otra. No, mejor me muero contigo. Pero al momento que él decidió hacer eso, hermanos, se miraron el uno al otro y sintió vergüenza el uno del otro. ¿Saben, mis hermanos? El pecado ocasiona vergüenza. Aquel que cae en un pecado, hermanos, se avergüenza de sí mismo. Las nenas, mayormente, hermanos. Dios a las mujeres le ha dado
un sello precioso, hermano, que es su virginidad. Y cuando esa dama pierde eso, hermano, se avergüenza de sí misma, porque no lo ha hecho como Dios manda que lo haga. El Señor dijo en su palabra: solamente en la vía del matrimonio tú puedes entregar tu virginidad a alguien. Pero ¿qué pasa hoy, hermano? Hoy ya eso ya no existe. Ahora ya los novios viven su vida común unos con otros en sus departamentos sin haberse casado. Y esto la palabra de Dios lo reprende, hermano. Pero cuando Eva y Adán se vieron desnudos, inmediatamente se escondieron. Dios visitaba, hermanos, a Adán y a Eva todos los días. Los ángeles de Dios estaban diario con ellos, enseñándoles las bendiciones de Dios y todo lo que había para enseñanza de ellos, hermanos. Pero cuando pecaron, ellos se escondieron. El Señor vino al huerto de Edén y no los vio cuando ellos lo salían a recibir. Y el Señor dice: Adán, ¿dónde estás tú? Tuvo respuesta. La segunda vez dice: Adán, ¿dónde estás tú? Tampoco hubo respuesta. La tercera vez que el Señor habló, Adán respondió y dijo: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Jesús, hermanos, le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te prohibí? Hermanos, todos tenemos la costumbre de culpar a otros cuando cometemos errores. No aceptamos nuestros errores personales, hermanos. ¿Saben que ese es el problema en nuestra iglesia, hermanos? Culpamos a nuestros hermanos de nuestros errores. Culpamos a nuestros hermanos de nuestros desánimos, de nuestra negligencia. Eso fue lo que hizo Adán. Cuando el Señor le preguntó: la mujer que tú me diste, ella me dio, yo comí. ¿Aceptó Adán su culpa? No. Luego Dios va a Eva y le dice: ¿qué has hecho, mujer? Eva tampoco quiso responsabilidad. La serpiente me engañó y yo comí. ¿A qué nos lleva? ¿A qué enseñanza nos lleva esto, hermano? A la irresponsabilidad. No somos responsables de nuestros actos, hermano. ¿Qué le costaba a Adán decir: Señor, perdóname? Caí, ¿verdad? Pero no, él decidió tomar su camino. Hermanos, la mayordomía de Adán, la administración de Adán, al salir del Edén, Dios no se la quitó. El Señor continuó con la mayordomía de Adán, solo que ahora era diferente, porque Adán tenía que trabajar una tierra dura. Adán tenía que sufrir con las zarzas que se produjo en la tierra. Adán tenía que sufrir el sudor de tu rostro por estar trabajando la tierra. Porque el Señor dijo al sacarlo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Hermanos, es serio esto. Adán siguió administrando, pero siguió administrando tal vez no para Dios, sino para su propia familia, porque vinieron los hijos y tuvo que ser responsable. Hermanos, así nos pasa ahora también a nosotros, hermanos. Dios ha llamado a cada uno de nosotros a que seamos mayordomos. ¿Qué tipo de mayordomo, hermano? ¿Qué tipo de mayordomo quiere el Señor que seamos? Mayordomos fieles, ¿verdad? En el aspecto humano, hermanos, en las empresas, en las grandes factorías, los ricos ponen administradores, ponen mayordomos, que los mayordomos a veces maltratan a sus trabajadores. Los administradores agarran el dinero del dueño
dueños de la factoría y hacen lo que quieren con ellos. Finalmente, el dueño de la industria, el dueño del negocio, prefiere mejor cerrarlo, porque no quiere seguir perdiendo. ¿Qué tipo de mayordomo encontró? Un mayordomo infiel, un mayordomo abusivo, un mayordomo que no reconoció el derecho de propiedad de un dueño. Frank, sin embargo, encontró al mayordomo que él quería y que él escogió al principio de todos los que llegaron. Y él se sentía orgulloso, hermanos, con esto. Hermanos, el Señor también se siente orgulloso cuando nosotros somos buenos administradores, buenos mayordomos, hermanos. Ahora, ¿qué vamos a administrar? ¿Qué es lo que vamos a administrar, hermano? Primero, nuestros tesoros, ¿verdad? ¿Qué significan nuestros tesoros, hermano? Significa los recursos. ¿Quién te da a ti los recursos? ¿Quién te da? Dios. El Señor dice, mía es la tierra y su plenitud. El mundo, dice, y los que en él habitan. Mía es la plata, mío es el oro. Si yo tuviera hambre, dice, no te lo diría a mí. Todo yo lo tengo, todo es mío. Pero fíjense, hermanos, que nosotros como seres humanos llegamos a ser hasta cierto punto abusivos con el dueño del todo. Nos llegan los recursos y ¿qué hacemos? Despilfarramos lo que Dios nos ha dado de bendición. Hacemos esto, hacemos lo otro, compramos hasta lo que no necesitamos, hermano. Pero el Señor quiere que tú y yo seamos buenos mayordomos, buenos administradores, hermano. Ahora, ¿la mayordomía es solo en la iglesia? ¿La administración es solo en la iglesia? No, mi hermano. ¿Cuántos hogares por falta de buena administración están arruinados? Llega el divorcio, se quedan los niños a la deriva. ¿Por qué? Porque hubo mala administración. Es peligroso, hermano. Es peligroso jugar con la mayordomía, jugar con la administración. Porque cuando tú administras los recursos que el Señor ha puesto en tu mano, hermano, hay bendición. Hay bendición. Porque el Señor te da a ti el poder, dice, para hacer las riquezas. Pero te ha puesto a ti como mayordomo, como administrador de ese tesoro que Él ha puesto en tus manos. En la lección, hermanos, pudimos ver un rasgo de eso, de esa característica. De aquel hombre que hizo su viña, ¿verdad? Y envió a los labradores. ¿Qué hicieron los mayordomos, hermano? Cuando el dueño de esa finca llegó a querer recibir pues los productos, ¿verdad?, de su finca, ¿qué pasó? Golpearon al que mandó. Luego vino otros dos y también los golpearon. Pero luego el dueño dijo, no tuvieron respeto por ellos, eran seres humanos, pero voy a enviar a mi hijo. Tal vez a él sí le van a hacer respeto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Fíjense la astucia del ser humano, hermanos. Y así pasa también en la vida normal. El mayordomo dice, si desaparezco al dueño me quedo con la fábrica. ¿Quién está actuando ahí, hermano? El enemigo. Si los desaparezco, ya no tendré problemas. Y eso fue lo que dijeron estos. Él es el heredero. Si lo matamos, nosotros nos quedamos con la riqueza, con la propiedad. ¿Y qué hicieron, hermano?
mataron al Señor Jesucristo, que era el dueño de todo. Pero hagan en su mente, hermanos, una percepción del futuro. Cuando venga el Señor, hermano, ya no vendrá como un niño, ya no vendrá como un humilde carpintero, ¿verdad? Ya no vendrá como un rey montado en un pollino, hermano. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vendrá en un burro, hermano, vendrá sobre una nube poderosa de ángeles benditos a dar el pago a cada uno según haya sido su administración y su mayordomía. ¿Qué decir, hermanos? Ya vimos lo que es el tesoro y la mayordomía. ¿Qué más tenemos que tener en la administración? El tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo, hermano? ¿Lo aprovechamos estudiando la palabra de Dios? ¿O lo aprovechamos viendo todo lo que se nos antoje que en lugar de ayudarnos nos arruina la vida? Administración del tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo yo paso con Jesús? ¿Cuánto tiempo yo paso en el celular? ¿Cuánto tiempo yo paso en el basquetbol? ¿Cuánto tiempo paso yo viendo un partido de fútbol o de béisbol o una pelea de box? Horas y horas y horas, hermano. Pero ¿qué pasa con el tiempo para Dios, hermano? Agarro mi Biblia y mi lección de la escuela sabática de los 15 minutos. Ya me cansé. No le siento sabor. Y así, hermanos, es como vamos decayendo y decayendo y decayendo hasta el momento, hermanos, que decidimos mejor ya no venir a la iglesia. ¿Se dan cuenta los pasos que nos lleva la mala administración, hermano? Así pasa también en los hogares. Cuando se empieza con una mala administración, las cosas van de mal en peor. Cuando dejamos de ser buenos mayordomos en todo lo que se nos ponga, hermano, en lugar de venir bendición, si no somos fieles, nos vienen maldiciones. Por eso tenemos que tener cuidado en la mayordomía. Tenemos que tener cuidado en la administración. El Señor no viene a buscarnos a nosotros para que seamos los más miserables de la tierra. No, hermanos. El Señor nos viene a buscar porque somos su propiedad. Él vino a dar su vida para que su imagen sea recuperada, hermanos, de las manos de Satanás y nos ponga como lo puso Adán en el huerto de Edén. Pero tenemos que ser buenos administradores. Ahora, hermanos, ¿qué decir de los talentos? Acordémonos que el Señor Jesucristo le dio talento a cada uno, ¿verdad? Cualquiera de nosotros tiene un talento, cuando mucho. Algunos reciben más, algunos reciben menos. Pero ¿qué pasó con el que recibió más? Dice que el buen mayordomo de una industria está enfocado en el progreso de esa industria. Ve qué es lo que falta, ve qué es lo que puede dañar a esa industria y pone cuidado en ella. Y cuando el dueño de la finca llega, hermanos, se admira de su mayordomo. Y al alegrarse el dueño de la industria, hermanos, ¿qué es para el mayordomo? Beneficios. Beneficios monetarios, beneficios de distinción, beneficios de halago. Pero ¿qué sucede cuando el mayordomo es infiel y corrupto, hermano? ¿Se ha puesto usted a pensar? Si nuestro Dios, como el dueño de todo, que lo que tenemos, viniera ahora y nos pidiera cuenta, hermano,
¿Qué tipo de mayordomía estamos ejerciendo? ¿Qué tipo de administradores somos, hermanos? Ahora, ya vimos, ¿qué hacemos con nuestros talentos? ¿Sabemos cantar? ¿Sabemos estudiar? ¿Sabemos dar una experiencia, dar una historia? Usemos nuestros talentos, hermanos. Notan, nuestra hermana ahí está sentada. Ella quiere enseñarnos el talento del canto. Sí cantamos aquí, hermanos, pero como dijera nuestro hermano Joel, a veces se nota y a veces ni se nota. Así somos en todo, hermano. Irresponsables. No nos interesan las cosas espirituales, hermano. Yo me doy cuenta, hermanos, y le animo a mi hermana que de perdida, si los hombres no llegamos, siga con las mujeres, hermano. Qué precioso cantó el grupo un día que pasaron a cantar aquí al frente, hermano. Para la gloria del Señor, eso se oyó precioso, hermano. Y eso es lo que se necesita, usar nuestros talentos. ¿Eres bueno para predicar el Evangelio? ¿Eres bueno para ir a repartir material? ¡Hazlo! El Señor te ha dado ese don. Jesús, cuando sus padres lo buscaron y le preguntaban, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué te viniste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Buen administrador de su tiempo, hermano. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos buenos administradores. Y fíjense, hermanos, dice aquí las características del mayordomo fiel. Vamos a ver aquí, hay 4 características, hermanos, de mayordomía. La primera característica dice: a continuación señalamos algunas características que debe poseer la persona que se dispone a administrar los bienes de Dios. Características, hermano. Fíjense lo que dice: el mayordomo fiel hace la voluntad de ¿quién? La voluntad de su Señor, la voluntad de su amo. La pregunta es: ¿estás haciendo la voluntad de tu Señor? Eso es reflexión personal, mis queridos hermanos. Pregúntate a ti mismo: ¿estoy yo haciendo la voluntad de mi Señor? Esa es la primera característica. Dice: ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado como fiel. Y lo encontramos allá en Primera de Corintios 4:2. Ser fiel como mayordomo implica ser obediente, tener amor por la causa y someterse a la dirección de Dios someterse a la dirección de Dios de tal manera que la opinión y las ideas del cielo queden sometidas a las órdenes de Dios. ¿Estás dispuesto, mi querido hermano, a someter tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos a la voluntad de tu Creador? Contestémonos a nosotros mismos, hermano. Otra característica. La característica número 2 dice: se esfuerza por estudiar la palabra diligentemente. Aquí es donde está el atrancón para nosotros. ¿Estudias la palabra de Dios con diligencia, hermano? ¿O solo la lees allá de vez en cuando? Hermano, yo te digo una cosa: come tu alimento de vez en cuando y verás cómo te pones. ¿Por qué nosotros no hacemos eso, hermano? De comer allá de vez en cuando. Gastaríamos menos, ¿verdad? Pero no. Cuidado que nos falte el desayuno, cuidado que nos falte el almuerzo y cuidado que nos falte la cena.
3 veces al día, si no más. Oras 3 veces al día, estudias la palabra de Dios 3 veces al día. Contéstese a sí mismo, hermano. Si tú comes a diario buen alimento, tu cuerpo estará fuerte, tu cuerpo físico. Si tú estudias y oras 3 veces al día, tu cuerpo espiritual, hermanos, estará fuerte. De lo contrario, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está la persona que no come, hermano? ¿Fuerte para el trabajo? No. Todo debilucho ahí que lo ponen a cargar una piedra y no la aguanta. Pero si está bien alimentado, oh, qué bárbaro, se mueve de aquí para allá. Así es en la vida espiritual también, hermano. Si nosotros no estudiamos, no ponemos cuidado a las cosas del Señor, nuestra espiritualidad está débil, hermano. Y la palabra de Dios dice, cuidado, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Hermanos, nuestra lucha es fuerte, y solamente de la mano de nuestro Creador podemos salir más que vencedores. De lo contrario, hermanos, flaquearemos. La palabra de Dios muy claro dice, el reino de Dios se hace fuerza, y solamente los valientes que lo arrebatan. Hay prudencia en lo que se está tratando con la mayordomía, la administración, el cuidado del tiempo, el cuidado de los talentos, pero nos falta una, el cuidado del cuerpo. Esa la vamos a dejar ahorita para finalizar. La tercera característica, fíjense lo que dice la segunda. El apóstol Pablo aconseja lo siguiente: esfuérzate por presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Te avergüenzas tú al presentar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no has estudiado diligentemente la palabra de Dios. Y esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Esfuérzate. Y luego dice, el conocimiento de la palabra es indispensable para el que quiera ser un buen representante de Dios. Estudiar su palabra nos proporcionará lo necesario para conocer su voluntad y actuar con sabiduría. Fíjense las connotaciones que tiene esto, hermano. La diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Nos sentiremos fuertes, nos sentiremos deseosos de compartir la palabra del Señor. Porque, hermano, no puedes tú compartir lo que no tienes. Dios te da las bendiciones, Dios te da los recursos, Dios te da la sabiduría, hermano. ¿Acaso no la palabra de Dios dice en Eclesiastés, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios? Que Él la va a dar en abundancia, hermano. Porque para Dios no hay dificultad en la sabiduría. Es omnisapiente. Y debemos tener cuidado, hermanos, con lo que hacemos en la palabra de nuestro Dios, la diligencia, hermano. Ahora, el siguiente, el paso número 3, utiliza métodos íntegros y transparentes en la administración. Íntegros. ¿Qué es integridad, hermano? Algo que no se puede refutar, ¿verdad? Íntegro, ¿verdad? Pero dice, ya
sea para la predicación del Evangelio o la adquisición de recursos financieros, el mayordomo debe usar métodos fiables. Cuando Jesús se refirió al mayordomo infiel, dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No podemos esperar mayores responsabilidades de parte de nuestro Señor si no hemos demostrado lealtad y fidelidad en los asuntos menores. Es tremendo, hermano, la responsabilidad que el Señor coloca sobre nosotros como mayordomos y administradores. Pero no para que nos sintamos mal, hermano. El Señor lo hace para prepararnos, porque Él quiere tener en la patria celestial a hombres fieles y justos. No va a tener a injustos y ladrones, hermano. Él quiere gente fiel. Por eso dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Queridos hermanos, la cuarta parte dice: participación total. Hermanos, esto es lo que nos falta. No estamos poniendo participación total. Sí participamos allá de vez en cuando en lo que nos encomienda. Pero aquí la palabra dice que la característica número 4 de un buen mayordomo, de un buen administrador, es participación total. Un buen administrador no deja la industria y se va de vacaciones y a gozársela por ahí. Un buen mayordomo está pendiente del encargo que su Señor le ha dado. Si es responsable, si es justo, si es fiel, hermano, su preocupación es que lo que le encomendaron se multiplique. Hermanos, nosotros somos mayordomos. El Señor nos ha entregado esta iglesia porque Él quiere que la multipliquemos. Pero ¿cómo la vamos a multiplicar? Teniendo participación total, poniéndonos en las manos del Señor, hermano, porque solos no vamos a poder. El Señor Jesucristo, claro, dice en su palabra: no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en quién, solamente Cristo. Y Cristo quiere darte a ti y a mí responsabilidades para que demostremos qué tipo de mayordomos somos, qué tipo de administradores somos y qué fieles somos ante la responsabilidad que nos ha encomendado. Mis queridos hermanos, vamos a terminar. Yo creo que ya es tiempo de terminar, ¿no? O todavía me falta. Yo no tengo reloj. ¿Cuánto me falta para la una? 10 minutos. 10 minutos, bueno. Me quedaron viendo así cuando dije cuánto me falta para la luna, ¿verdad? Hermanos, vean lo que pasa para finalizar. Vamos a terminar temprano, hermanos, porque la palabra de Dios dice que nuestras oraciones deben de ser cortitas pero consistentes. Los sermones también deben de ser iguales. Que digamos lo que es necesario en poco tiempo, pero que nosotros los que oímos lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerlo en práctica. Fíjense lo que dice aquí: la mayor bendición del mayordomo. La mayor bendición del mayordomo. ¿Cuál es la mayor? Dice aquí que la mayor bendición de un mayordomo, de una mayordomía fiel, queda excelentemente retratada, dice, en la siguiente historia, escrita por el famoso autor norteamericano Nathanael Hawthorne. Escuchen, hermano. Dice que hubo un relato de una historia, ¿verdad? Alguien en una de esas montañas, ¿han visto ustedes a los héroes de Estados Unidos en unas montañas que están, no sé si es en Utah o dónde es,
o en Montana, no recuerdo en qué lugar, pero se ven las imágenes. Bueno, pero resulta que aquí alguien dibujó con mármol una estatua en la cara de una montaña, de una roca, ¿verdad? Y el cuento dice que ellos pensaban, a esa imagen ellos le pusieron el viejito. Y él decía, la esperanza de la comunidad era que un día el viejito llegaría para hacerle bien al pueblo. Un niño, hermanos, de 14 años, de 12 o 14 años, él anhelaba ver al viejito llegar a la comunidad. Y todos los días, en las mañanas, iba y se ponía a contemplar la imagen del viejito. Tanto la contempló, hermanos, que cuando llegó a crecer y llegó a ser un joven, la gente del pueblo le llamó el viejito al muchacho, porque dice que el muchacho era bueno, era servicial, hacía bien a todos los que encontraba. ¿Cómo llegó a ser ese joven el viejito, hermano? ¿Cómo llegó a ser como el viejito? Por la contemplación, hermano. ¿Cómo llegaremos a ser semejantes a Cristo nosotros, hermano? ¿Contemplas a Cristo cada mañana? ¿Contemplas a Cristo a todas horas del día? Cuando eso hagamos, hermanos, la gente nos llamará como los primeros discípulos o creyentes en Jesús, que les llamaron cristianos. No les llamaron cristianos porque guardaban el sábado, porque leían la Biblia. No, hermanos, les llamaron cristianos porque vivían la vida de Cristo. Muchas veces, hermanos, nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, pero todavía los atributos de Cristo no se ven en nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta contemplar al Maestro de Maestros. Nos falta ver su imagen a cada momento, y esa imagen, como el espejo, hermanos, se reflejará en nosotros. Y cuando eso suceda, hermanos, el Señor vendrá. Vendrá a reclamar a cada uno de nosotros que haya sido fiel. Hermanos, que un día tú y yo oigamos a Jesús decir: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra donde, en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que podamos un día decir eso: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jesús, el que murió en la cruz por ti y por mí, pagando la cuenta que tú y yo debimos de pagar. Pero Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, ¿qué es, hermano? Vida eterna. Eso es Cristo, hermano, vida eterna. Busquemos a Jesús mientras puede ser hallado. Llamémoslo mientras está cercano. Jesús dice claramente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres un día cenar con Cristo, hermano? ¿Quieres un día estar en la mesa de kilómetros con todos los salvados? Esfuérzate ahora, como le dijeron a José: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Jesús está con nosotros, hermano. Seamos valientes y responsables. Pongamos en práctica los atributos de un buen mayordomo, hermano, para que seamos recompensados por el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando nos diga: venid benditos de mi Padre. Que el Señor nos bendiga. Amén.
que su Espíritu Santo nos colme. Porque cuando el Espíritu de Dios nos colma, hermanos, saldremos más que vencedores. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias porque nunca dices no al que viene a ti. Gracias, Padre, porque podemos confiar que tú estás con los brazos abiertos, esperándonos a que vengamos a ti. Ayúdanos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos haga sentir nuestra necesidad de salvación y nuestra necesidad de tu presencia. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos que por primera vez han venido a tu iglesia. Amén. Que tu amor, tu gracia, tu paz pueda ser en tus corazones. Amén. Y que deseen, Señor, pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Señor, a amarlos como tú nos amas a nosotros. Perdona nuestros pecados y faltas, Señor. Te lo pedimos todo en el amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.